Hola a todos y todas, bienvenidos a esta sesión Experience en la cual vamos a destripar, vamos a detallar, vamos a intentar conocer, ¿vale? A una persona que desde el mundo de los datos pues nos puede aportar no solamente la parte de la visión laboral o de su recorrido a lo largo de las diferentes posiciones laborales, sino también, ojo, y esto es lo importante, Víctor, que ya lo hemos hablado antes, el hecho de poder saber tanto tus satisfacciones, tus fortalezas y, ¿por qué no?, los miedos a lo largo de tu carrera y no solamente contar qué tienes tú de relación con los datos, que esto suena un poco como a revista lecturas o 10 minutos, qué pasa contigo con los datos, sino más bien piensa en todo momento el filtro de cuando Laura, Luis o el resto del grupo del cohort 8 esté en una entrevista, de lo que tú digas, ¿qué se pueden llevar a esa entrevista? Te lo digo así sin presión, ¿vale? Dicho esto, saludamos a Héctor que está hoy un poquito en el back office y le damos un abrazo de corazón. Y al resto de la gente que lo estáis viendo en diferido, qué lástima porque hoy sorteamos un jamón entre todos los presentes. Entonces solamente Laura y Luis tenéis un 50% de probabilidades de que os toque un jamón de bellota. Bien, ahora eso sí, después de hacer un poquito la presentación de lo que va a ser esta sesión, sí que os quiero hacer también un poquito de presentación de Víctor. Yo voy a hacer la formal y ahora la siguiente me tienes que hacer tú la informal, que ya te diré con Víctor. ¿Vale? Entonces, Víctor, aparte de ser un gran amigo y una gran persona, es un crack que cuando era joven, ¿vale? Aparte de seguir... Sí, 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 está grabado y hay jamón. Ojo, es la típica trampa a la hora de que escribo en un papel, un jamón para Laura. Pero bueno, yo luego miro el budget y si hay presupuesto, compramos. Entonces, tenemos aquí una persona la cual en sus tiempos mozos, ¿vale? Podemos decir que incluso era más dicharachero que yo, más activo que yo, más guapo, por supuesto, pero que de repente podía ser un orador que con un programa se fue a hacer oratoria a Europa y concursos de oratoria con el Congreso Europeo, o puede ser una persona que cuando se pone a estudiar su ingeniería, como está, pues la cosa muy sencillota, hace un doble grado de ingeniería y monta un equipo de motos. Es ese tipo de personas así como un poquito inquietas. Y que no contentos con eso, pues nos conocemos gracias a que yo fui profesor de su mamá. Nos conocemos para celebrar el 50 aniversario de su mamá y empezamos desde ese momento que hacemos ese vídeo a tener una química impresionante y sobre todo ya conocer una carrera en la que quiero verme reflejado, aunque tenga tropecientos años más que él. Ya no empezando como junior y emprendedor o como advisor, yo lo conocí ya como en posicionado en bonus band, después de pasar unos años en consultoría de empresas aburridas y bancarias, ¿vale? Luego dices cuáles son, Víctor. Pues ya pasó directamente incluso a ser un emprendedor con Bonus Bank, una entidad que se dedicaba mediante tokens a gestionar los recursos humanos, los recursos de culturas de personas y poder hacer de esos tokens algo valioso tanto para la empresa y, más importante, para los empleados. Luego, después de eso, pasó a trabajar en Impress como Product Manager, una empresa multinacional que llegó incluso en su último movimiento antes de irse a mover una base de datos de 140.000 personas voy a decir absorción, pero fue una OPASTIL, no, de una absorción a su máxima competencia y eso fue uno de los datos que podemos dar, que no el día a día, de tener un gran monstruo de los implantes dentales, lo siento, de la corrección de dientes a nivel mundo. Y luego, por último, ¿dónde tenemos más relación con él? En el Cluster TIC, ¿vale? Que el Cluster TIC es uno de los Cluster Hubs que hay repartidos por toda España que se dedican a la promoción de la empresa del sector TIC y de todo lo que pueda haber alrededor del sector tecnológico. En esto tenemos una conexión muy importante con Inco, porque Inco este año ha pasado a ser parte del Cluster TIC como socio y gracias a ello y gracias a la presencia de Víctor, pues Inco se está beneficiando de ser parte de este clúster. Y por último, no nos dejaremos también que es cofundador de Ágora, que es una aplicación que se dedica a hacer que todas las aplicaciones pequeñitas que hay en un ayuntamiento se puedan unificar y que sean más participativas con la ciudadanía. ¿Y por qué he dicho todo esto? Porque claro, ahora llegará la siguiente pregunta. La primera, tu currículum informal, te lo digo, Víctor. Y la segunda, que llegará más adelante. Imaginaros la cantidad de datos que puede haber manejado Víctor a lo largo de su historia. Pero empecemos por el principio. Víctor, acabo de decir el currículum formal. Ahora Ujú. queremos la primera en la frente, un currículum informal. ¿Qué es lo más outsider que has hecho tú en tu vida laboral que dirías, nunca me pensaba que iba a hacer esto? Y a partir de ahí ya podemos comenzar.
Bien. Hombre, a ver, justamente por lo que has dicho, ¿no? Sectores muy variados. Todos ellos al final han tenido los datos como nexo, independientemente de la consultoría aburrida, como has dicho, al mundo emprendedor. Se puede decir, ya hace años ha prescrito. Lo van a Al... buscar en la historia de tu LinkedIn, Víctor. No pasa nada. Luego, ámbito, a ver, yo creo que verdaderamente donde más outsider puedo haber sido, donde más cosas extrañas puedo haber hecho es al emprender, porque al final en el sector consultoría está todo muy encorsetado, hay silos, está muy claro dónde trabajas, para quién trabajas y cuál es tu ámbito de actuación. Es difícil salirse. En una scale-up ya del tamaño de Impress, que como decías ya se le puede considerar incluso corporación, ¿no? Según cómo funciona, tampoco tienes mucho margen de maniobra, tienes mucho más que en una empresa clásica, pero obviamente está todo más delimitado. En el mundillo startupero es que te diría que creo que una de las cosas curiosas con Eagora cuando empezamos, montamos una demo de la aplicación en las fiestas en la verbena del pueblo de uno de los clientes, porque claro, nosotros, Eagora es un B2G, vendemos directamente a ayuntamientos, a entidades supramunicipales. Entonces, claro, al principio íbamos a puerta fría, pero a unos niveles de plantarnos en la puerta del ayuntamiento y pedir media hora con el alcalde para explicarle cómo funcionaba la aplicación. Y recuerdo que hubo un alcalde, que creo que el municipio era Breda, que está, bueno, bastante para arriba en Cataluña, y nos dijo, no os preocupéis, las fiestas mayores son en una semana, vosotros venís, montamos el escenario y después creo que era de un mago, no me acuerdo, había algo en las fiestas del pueblo, y nos dijo, vosotros subís, montad un poco de espectáculo, que en este caso uno de mis socios, Martín, es un crack del marketing, dijo, tenéis media horita para explicarle a la ciudadanía cómo funciona la aplicación. Y empezamos a montar dinámicas de grupos, clasificamos, claro, había niños con sus padres, gente mayor, y les hicimos ahí un poquito de dinámica de grupo y la gente al final se acabó descargando la aplicación y fue muy divertido. Nunca me hubiera imaginado haciendo eso para conseguir un municipio de, no sé, Breda creo que son 2.000 habitantes, o sea, tampoco nos iba mucho en la facturación. Yo te digo, jamás pensaba que lo más outsider era presentar algo entre Paquito Chocolatero y Graya, Sí, sí, ¿vale? O sea, es una cosa tal así. cual, entre un mago y las habaneras. Pues estuvimos ahí en el medio. Muy bien. Pues Víctor, en este punto yo creo que ya hemos calentado motores, ¿vale? Para ver un poquito el tema de que, si bien ya has comentado que los datos han sido como una columna vertebral que te pueden haber ayudado, ojo, y también haber dificultado o haber puesto retos a lo largo de tu carrera, sí que nos gustaría que esto, siendo lógicamente un certificado de análisis de datos, nos pudiera hacer ese recorrido de, ya no tanto de cómo te han marcado, sino en qué momentos tú has sentido que los datos han sido un catalizador, o, ojo, un bloqueo también entre determinados para poder superar cosas. Bueno, aquí verdaderamente creo que el punto de inflexión fue en la carrera. Ya lo has dicho, ¿no? Estudié en este caso ingeniería y cuando estaba en tercero decidimos montar esa escudería de motociclismo eléctrico. Básicamente era para competir en una carrera que se hace a nivel mundial entre varias universidades. Se llama MotoStudent, la competición. También existe en Fórmula 1, están las dos versiones digamos, movilidad eléctrica y de combustión. Nosotros íbamos por la parte de electricidad. Claro, el volumen de datos era espectacular. Yo hasta entonces pues había dado las típicas asignaturas de universidad, laboratorios, datos muy acotados, muy poca información, todo en una hoja de cálculo. Claro, y de repente te ves probando una moto con más de 80 o 90 componentes, cada uno con sus métricas, cada uno parametrizado con diferentes aplicaciones, luego tener que medir la telemetría. Cuando ya tienes la moto montada, se sube un piloto y entonces entran los factores externos, la climatología, la pista. Claro, ahí empezó a crecer el volumen de datos de una manera que dije, ostras, esto es súper interesante y aquí hay mucho valor. Entonces, de ahí decidí hacer mi trabajo de final de carrera. Uno de ellos fue sobre la telemetría de la moto y el otro lo enfoqué por la parte eléctrica, no a la moto, pero también a lo que es la medición de datos, ¿no? Entonces, digamos que un poco en la carrera ya me di cuenta del valor del dato y a partir de ahí, pues entonces decidí especializarme. Hice el máster en Big Data, porque en ese momento pues era el boom, ¿no? O sea, yo había oído, sabía que había información, muchos datos, pero el concepto Big Data llevaba poco tiempo, ¿no? Hasta entonces se hablaba más de Business Intelligence, pero el concepto de Big Data, cuando ya entraron grandes corporaciones y volúmenes de datos ya del orden de terapetabytes, pues ya es cuando se empezó a hablar más, ¿no? Y entonces fue cuando decidí especializarme. Ahí empezó un poco el camino de los datos y de ahí pues ya lo he ido explotando en todas las empresas en las que he ido trabajando. Y Pero fue un poco el detonante.
Y claro, y en este punto, aparte del Big Data, que yo me acuerdo que eran palabras como mágicas, con Machine Learning y tal, Sí, lo de inteligencia artificial queda todavía muy lejos. Pero sí. en el punto hablando de en sí de las herramientas que has utilizado, que ves como tendencias ahora mismo, es decir, los lenguajes que nos traducen toda esa gran amalgama de petabytes, ¿vale? Ujú. Al dato práctico para que saques adelante el siguiente circuito o datos prácticos para que saques adelante tu siguiente proyecto con Impress con 35 empleados, ¿vale? Ujú. El tema es Excel, SQL, Tableau, Python. ¿Qué ves tú como básico que hayas tú explotado al máximo? ¿Y cuál es la tendencia o qué es lo que más se van a encontrar los alumnos y alumnas Rengo cuando salgan ahí fuera? En sectores clásicos, banca, seguros, todo lo que son empresas más tradicionales, a un 80-90% siguen trabajando con SQL. El nivel de gestión de bases de datos es bastante arcaico, o sea, te encuentras con No cosas me lo bastante esperaba del anticuadas. sector bancario, Víctor. Me has No, no, dejado de ¿verdad? piedra. Cosas bastante anticuadas, pero claro que estamos hablando, pues eso, ¿no? Yo en este caso trabajé con CaixaBank y con Banco Sabadell como principales entidades en Barcelona, también con Grupo Allianz en la parte de seguros, y los tres trabajábamos las bases de datos con SQL puro y duro. Luego ya, pues las extracciones y tratamientos más particulares a veces pues los llevabas a Excel y hacías alguna cosita, pero sobre todo era más para visualización, para mandos medios, capa directiva y poder pasarlo a un PowerPoint para presentarlo. O sea, al final el 90-95% del tiempo lo pasabas tirando queries de SQL y trabajando con SQL. Cuando ya vas a empresas un poquito más modernas, más avanzadas, pues yo, por ejemplo, en la parte más emprendedora, trabajaban sobre todo los chicos que desarrollaban puro y duro, porque sí que es verdad que yo no estaba en el desarrollo, trabajaban con Python principalmente, y luego sí que es verdad que el Python estaba más en la parte de backend, y luego en front, tanto con Eagora como con Bonusbank, trabajamos con Dart, en este caso, que es lenguaje de Google, ¿no? Que el framework Sí. es Laravel, que ha sido bastante conocido en estos últimos años porque te permite trabajar en multiplataforma y está muy bien, es muy completo. Y entonces, pues era todo mediante APIs. API REST, GraphSQL, ibas metiendo ahí las conexiones y era, pero vamos, la compatibilidad siempre era Python más, en este caso nosotros Laravel, Dart, pero bueno, también había otras opciones, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel de startup me he encontrado mucho Python y luego en Impress claro, también era otro mundo, ¿no? Porque sí que es verdad que ya cuando la empresa crece a niveles más grandes, ya trabajas con tus propios sistemas. O sea, ya no dependes de terceros. Había un equipo específicamente gestionando datos y preparando dashboards a medida con una plataforma in-house, que ahí hubo mucha inversión de dinero. Entonces nosotros teníamos un equipo de data al que reportábamos cada uno y cuando necesitabas algo directamente les decías lo que querías y ellos te lo preparaban y tú ya no te veías en la parte, digamos, de esa suciedad, ¿no? De tener que estar haciendo extracciones de las bases de datos, de tirar esas queries y de luego pues hacerlo con un Tableau, con un Power BI o con cualquier otro, ¿no? O sea que aquí, digamos que cuando ya crece un poquito la startup, al menos en Impress, en Factorial, por ejemplo, que también lo he hablado, y otras startups así grandotas, ya tienen sus equipos propios y tienen sus desarrollos in-house ya con sus propias plataformas de visualización. Me saldré del guión, no te lo esperabas esto, Víctor, tú No, que me me va. conoces y tal, porque me han surgido dos preguntas que van directamente en relación con el curso. Uh Héctor, -huh. espero que le damos luego el sentido a esto. La primera es más sencillota. Has hablado que cuando estabas en el sector bancario, Uh -huh. teníamos la parte de SQL, las queries a punta pala, tal, no sé qué, no sé cuánto, y luego llevamos al PowerPoint para presentarlo. Fíjate que como yo soy un zote para lenguaje de programación, porque dentro del mundo de sistemas que trabajé me gusta más topología, redes y tal, bases de datos y programación, muerte y destrucción, ¿vale? Aunque tenga que tocarlo. Pero claro, me estás tocando la parte chula para mí. En la Uh parte -huh. de cómo hacemos nuestro recorrido, nuestros 8 cursos del certificado de análisis, el sexto creo que es el de la presentación de los datos. Corrígeme ahora, por Dios, que yo no estoy ahí todavía, ¿vale? O Héctor, por favor, corregirme. Pero hay uno que estás espera, dislexia, exclusivamente dedicado, gracias, dedicado al tema de cómo presentamos los datos. Yo Uh -huh. siempre decía esto y lo decía si tenemos gestionados unos datos de super madre, pero luego resulta que llegamos a la sala con un PowerPoint pésimo, ¿qué es lo que nos puede pasar, Víctor? Bueno, lo primero es que no te entiendan, lo cual ya es el mayor desastre que puedes tener, ¿no? Aquí depende mucho también del público y aquí sí que es verdad que diría que como analista de datos
hay que ser bastante flexible y entender muy bien todos los sectores o ámbitos que hay en una empresa, porque verdaderamente te puedes encontrar con que te vengan a hacer la petición alguien de producto o un programador que tiene muy claro el pensamiento analítico y de datos y te va a saber decir, necesito esta métrica de este marco temporal con estos filtros y para este usuario, y entonces para ti, si tienes que tirar la query, va a ser súper fácil porque es como si te hubieran dado todos los ingredientes de una receta, solo los metes en el bol y mezclas, ¿no? Y luego de repente te viene alguien, no por desmerecer, pero sí que es verdad que al final no tienen una base normalmente tan técnica, por ejemplo, de marketing o de ventas, y simplemente te dice, necesitamos saber las ventas del último mes, fin de la oración. Y claro, de repente tú dices, ostras, las ventas a nivel de España, las ventas a nivel de Europa, las ventas de este producto, de este otro, del agregado, estamos hablando de beneficio, de EBITDA, o sea, claro, aquí ya entran muchas dudas, ¿no? Entonces, claro, tienes perfiles técnicos que te lo dan todo muy masticado, perfiles quizá más de negocio a los que les tienes que hacer muchas preguntas o tener ya preparada como el guión, ¿no? Con todo lo que ellos quizás han dejado o no han tenido en cuenta, porque quizás no son conscientes de la cantidad de información que hay dentro de la empresa, ¿no? Claro. Entonces, de cara a Ahorita hablemos prepararla, de los CEOs, ¿no? bueno, eso ya alucinas. O sea, eso es encima de que te lo piden mal, te lo piden con poco tiempo. Exacto. Pero por lo general diría eso, ¿no? Que es muy importante de cara a tener una buena presentación, dejando a un lado la estética, que obviamente está muy bien y hace que las cosas se entiendan mejor, haber sabido hacer las preguntas previamente. Porque si no, tú vas a perder tiempo y quizá encima lo que estás mostrando no es lo que esperaba el usuario final, ¿no? Sí. Entonces, Ok, pues en la segunda comarca que nos hemos cogido antes de volver a la nacional, mi pregunta era bastante clara. O sea, cuidado gente, prepararos. O sea, lo siento por los que se pierden el jamón, pero esto viéndolo grabado tiene menos mérito. Pero resulta que estamos diciendo que cuando una empresa crece lo suficiente, en vez de tener Tableau, que lo tenemos aquí dentro del curso, o Power BI o quien sea, tenemos las herramientas in-house. O sea, nos estás diciendo, Víctor, que después de que hagamos, después de este curso que gente se mete a hacer especializaciones de Tableau de 3 o 4 meses, o de Power BI y cursos de LinkedIn que duran 422 años, resulta que vas a llegar a una entidad y no utilizan esas herramientas, aunque la lógica puede ser parecida. ¿Me estás diciendo que eso es cierto, Víctor? vaya, ¿eh? Qué decepción. Eso. Sí, es lo que hay. En muchas empresas pasa lo que decimos. Sobre todo lo que son startups o scale-ups, empresas ya que están en unos volúmenes de facturación no tradicionales, tienen quizá que justificar en cierta manera esas rondas de financiación tan bestias que tienen, que vemos en la tele a veces o en prensa económica, pues desarrollando productos in-house, porque al final expandir mercados tiene un límite. Si te has abierto a Estados Unidos, a Reino Unido y a Europa, pues te queda poco. Y a la que has tocado 4 productos o 2 verticales distintas, pues tampoco tienes mucho por ahí por donde crecer. Entonces, ¿qué haces? Pues empiezas a desarrollar producto propio para no depender de proveedores, ¿no? Ujú. Entonces, ahí yo personalmente estoy en contra, he de decirlo. O sea, yo soy fan de que si algo ya funciona, se lleva trabajando años y ya son licencias estables en el mercado. Obviamente, lo que pase con cloud dentro de un año no lo sabemos con el precio de los tokens, pero cosas que ya sabes que funcionan, pues como Tableau, como puedas tener si funcionas con Microsoft, tener Power BI, decir, ostras, esto sé que va, se entiende, es fácil, la gente seguramente ya lo ha trabajado en otros cursos o se ha hecho una formación o viene de otra empresa donde se utilizaba. El desarrollo in-house al final requiere más tiempo, requiere un mantenimiento enorme, puede fallar más, pero sí, la respuesta es prepárate porque en muchas empresas te va a tocar estar un mesecito o dos aprendiendo cómo funciona la herramienta interna y aprender de cero a cómo se trabaja, a cómo tirar las queries, a cómo hacer la visualización, a que se cuelgue y a que tengas a la mitad de la gente diciéndote que esto por qué no funciona, esto por qué no se ve. Sí, Y sí, es sí. porque al final pues las tasas de refresco van como van y según lo que se pague, pues obviamente no van las cosas igual de rápido que con Tableau. Total. Si es que en el fondo lo que queremos decir aquí es, sí, no quiere decir que no estudies Tableau o que no profundicéis. Para Lo que nada. queremos decir aquí es, tenemos que aprender inglés, tenemos que aprender holandés, tenemos que aprender italiano, español. No, tenemos que aprender un lenguaje tiene sujeto, predicado, complemento del nombre, complementos verbales, circunstanciales, de modo para para los sintagmas verbales. La historieta es que tenemos que aprender la estructura, pero la especialización nos llegará ya en el propio momento laboral que de una de esas estructuras profundizamos más por tener un poquito más, pues como dice Víctor, que si al final la rueda está inventada y no tiran de herramientas internas, pues perfecto. O que yo he estudiado por BI y tienen Tableau, pues perfecto.
pero en sí tenéis que salir ahora mismo al mercado laboral con un cuchillo en la boca pensando en estructuras, no en especializaciones de herramientas, que es un error típico para luego hacer lo que decimos siempre, Víctor, esos complejos de Diógenes, de tener muchos títulos en LinkedIn que luego al final llegas al sitio y no te valen de mucho. Totalmente. También te digo que vistas 2 o 3 herramientas, vistas todas, ¿eh? O sea, que al final es eso, ¿no? O sea, Eso yo nos ganamos recuerdo en que tranquilidad con ese comentario, por favor. en tema de visualización, no sé, yo creo que empecé con MicroStrategy, que es viejo un rato. O sea, era la típica herramienta muy básica que tampoco te daba muchas opciones. Pues eso, ¿no? Después pasas a un Tableau que te da muchas más opciones y es mucho más fácil quizá a nivel de interfaz de usuario para trabajar la visualización. O ClickView, ClickSense, no sé. O sea, que al final hay muchas herramientas y más o menos, pues cuando has trabajado con unas cuantas horas, semanas o meses, luego las otras, más o menos cuando te pones lo entiendes. O sea, que tampoco... Ese es el No punto. cunda el pánico. Cuidado que ha llegado el momento. Ahora os voy a pedir, Luis, a ti no te veo, pero vamos a hacer todo lo mismo. Víctor, Héctor, Laura, vamos a cargarnos de la mesa porque viene la pregunta que todos esperábamos. La inteligencia artificial. Ojo, ¿eh? Entonces, no lo esperabas, ¿eh? Lo sabes, Víctor, lo sabes. Ahora, claro, obvio que todo el mundo estamos con la inteligencia artificial, el blog, el tal, el aprovechamiento de estructuras creadas en el COVID que no pudieron sacar adelante a nivel de ERES y que ahora con la inteligencia artificial se aprovechan de ello. O sea, discurso hay un montón. Pero vamos a intentar ser prácticos, o sea, sobre todo por los miedos que pueda tener la gente que está descubriendo esto ahora mismo, ¿vale? Y que está empezando a abrirse. ¿Y cómo ves tú esto? Ya no solamente el tema de si va a dar más trabajo porque genera más datos o quitará trabajo porque genera estructura, sino tú ahora mismo te voy a poner, lo siento, pero otro ejercicio de dificultad, Víctor. Eres Dios, pero al mismo tiempo, como eres omnipresente, eres uno de nuestros alumnos. Si sabes todo lo que está pasando ahora, ¿vale? Sabes todo lo que ha recorrido en los datos y sabes que eres un alumno que tienes que salir al mercado laboral, tú ahora mismo, ¿qué recomendarías con todo este batiburrillo de la inteligencia artificial que debería hacer una alumna o un alumno de Info? Ahí le dejo facilito. Bueno, esto A ver, demuestra, te doy un poquito más de tiempo, esto demuestra que Héctor y yo, bueno, Héctor ya lo hace así porque tiene que ser, esto es impro show. Aquí las preguntas no se pasan sin duda. previamente, hacemos Esto, sudar a nuestros invitados. tú eres como Broncano. Aquí el guión no se sigue, No, saco el bombo en cualquier momento. como tiene que ser. A ver, verdaderamente la IA creo que está demostrando en muchas empresas, sobre todo ahora, ¿no? Que como decías, estoy en el Cluster TIC y veo, pues ahora mismo son unas 120 empresas asociadas, todas del sector tecnológico digital. Cada uno te viene, ¿no? Con su día a día. Son desde pymes que llevan 100 años trabajando u 80 años y llevan por una tercera generación en tema de informática, a startups que llevan un año de vida, a grandes corporaciones, ¿no? Entonces, claro, verdaderamente el perfil que más está siendo reemplazado es el del desarrollador, pero el del desarrollador de código puro y duro, de trabajar más la parte de backend, quizá, no tanto el perfil de analista de datos. Creo que el perfil del analista y de los datos en general es un perfil que es más fácilmente hibridable dentro de la empresa. Puede ser muy técnico, pero se te puede llevar hacia el área de negocio. Al final eres transversal al negocio y se te necesita para todas las áreas, ¿no? Entonces, creo verdaderamente que ahora mismo está muy bien formarte y entender cómo funciona la inteligencia artificial, hacerte 10 cursos de tirar prompts adecuados para trabajar mejor con Cloud, con ChatGPT o con Gemini o con la que utilices. Está muy bien aprender a hacer de tus propios agentes cositas básicas y automatizaciones, porque también te irán bien para todo tu día a día y trabajo de los datos, para ahorrarte tiempo. Pero creo que al final, si eres un perfil técnico que vienes de haber hecho un ciclo o una carrera técnica y ahora te estás especializando en datos, creo que es importante no olvidarte de la parte de negocio. Y si vienes de haber estudiado algo de negocio y ahora te estás especializando en datos, pues fantástico. Ya eres el famoso unicornio, ¿no? Que buscan muchas veces las empresas. Entonces, creo que ahora mismo tiene mucho valor alguien que entienda el negocio, porque eso es más difícil que lo comprenda esta inteligencia artificial y que tenga ese punto más crítico, ¿no? Entonces, creo que el perfil del analista va a ser más difícilmente reemplazable. Sí que quizás se va a reducir el volumen de personas que gestionan datos en las empresas, pero siempre va a seguir haciendo falta gente que sepa interpretar el dato, que sepa entender a la gente, porque como he dicho antes, no es lo mismo que te pida un dashboard, un CTO, que un jefe, un CMO, por ejemplo, de marketing. Entonces, sigo creyendo que el perfil de dato es núcleo fuerte de la empresa. Entonces, yo creo que para lanzarte al mercado y ser un perfil más interesante,
fórmate en IA, entiéndela, sobre todo aprovechate de ella para automatizar tu trabajo y ser más eficiente, pero no dejes colgado ni olvidada la parte de negocio, porque creo que es importante. Te lo voy a reforzar esto porque ahora mismo, bueno, hay que retrotraerse, que eso no lo he dicho al principio de esta sesión, pero hace tiempos remotos y arcaicos, Víctor fue nuestro coach de empleabilidad también. Hacía sesiones de empleabilidad en Inco, Ujú, justo en mi primer año en Inco. O sea, maravillosos aquellos maravillosos años. Vamos a empezar a poner la canción de Joe Cocker. Después vino Teresa y después vino José, antes de Mimi, que es la que tenemos actualmente, Mireia Oliván. Pues con José estuve hablando la semana pasada y rubrica exactamente todo lo que dices. Es decir, ahora mismo se están reduciendo los costes de contratar a programadores y equipo técnico y lo que ujú, quieren son perfiles que desarrollen negocio. Es decir, necesitan ya no hacer crecer la estructura, sino que necesitan liquidez, ¿vale? claro, Necesitan hacer volumen de ventas. Sí que ujú, me molaría, porque yo te he entendido perfectamente y siento volver aquí con esto de José, pero sí que necesitaría, porque hay personas aquí que entendemos perfectamente lo que me dices de conocer la estructura, la empresa. Yo puedo decirte un ejemplo práctico de decir, bueno, pues cuando voy a una feria de empleo me dicen que prefieren a gente que pueda trabajar en equipo a gente que sea una gran capo en inteligencia artificial, datos o programación. Pero sí que ujú, me gustaría para la gente que, porque ahí, ya te digo, tenemos muchos alumnos y alumnas que pivotan, tú ya sabes, que era como en nuestros tiempos de hostelería, de cuidarse a terceras personas y no muy bien. tienen tan claro ese lenguaje de negocio. Como esto puede ser para mí, creo, y esto ya te lo anticipo, sí que puede ser una pregunta o una respuesta muy importante en una entrevista laboral, ¿te importaría definir un poquito más lo que es esta estructura de conocimiento del negocio? O si tienen que buscar, hacer búsquedas en ChatGPT o en cloud o en Internet de esto, ¿cómo pueden coger esto que tú estás diciendo, ese pozo de conocer estructura de negocio versus a ser más tecnificados y tecnificados? ¿Qué es Ujú. esto, tío? A ver, verdaderamente, con lo que dices también tienen un valor añadido. O sea, si es gente que viene, por ejemplo, de sectores, pues, por ejemplo, has dicho Loreca, ¿no? Si es gente que viene de este sector, se están empezando a mover volúmenes de datos enormes en cadenas e incluso en empresas más pequeñas, con un hotel, dos hoteles o un restaurante o dos. Si ellos ya vienen con este bagaje previo, intentar introducirte en este mundillo siendo responsable de la parte de datos ya tiene para ti un punto a favor, ¿no? Porque Ya. conoces ese mercado. Ahí ya depende de si quieren entrar o no en un mercado en el que ya han trabajado. Porque si no, lo bueno de los datos también en cierta manera es que te permite entrar prácticamente a cualquier tipo de empresa, ¿no? O sea, yo al final es eso, ¿no? He estado trabajando en sector salud, en sector banca, seguro, startup, de varios temas. O sea, al final puedes tocar muchos palos y cuando ya encuentras uno que te gusta, pues te especializas, ¿no? No vale la pena quizá de una ya meterte en algo muy específico porque ya estás acotando mercado. En cuanto a la parte de conocimiento del negocio, claro, tú puedes tener una base previa, tanto a nivel de cursos, que hay cursos pues genéricos, no digo marcas ni de esto porque tampoco sé, pero en los que tú te puedes formar, ¿no? A nivel de negocio y entender un poquito pues, cómo es la estructura, desde cómo son los departamentos principales de cualquier empresa, cuáles son sobre todo la parte de indicadores. A nivel de datos, la parte más sensible que te puede venir que no sea técnica normalmente es la parte financiera. O sea, te van a venir a preguntar sobre todo mucha información, pues de si son startups, pues muy interesados en el retorno de la inversión, en los puntos de equilibrio, que si el CAPEX, que si tal, o sea, suelen ser como muchos términos financieros, ¿no? Entonces, la parte financiera sé que es aburrida, pero merece la pena meterle un poquito de caña y aprender un poquito, pues eso, ¿no? Sobre todo de cuáles son los términos principales con los que te puede venir un jefe de finanzas a preguntarte cosas. Y luego, sobre todo, la parte de marketing y ventas, que también suelen ir muy de la mano, que están más, pues siempre enfocados, ¿no? Pues a la parte del SEO, del SEM, a entender si sus campañas de Meta, sus campañas de TikTok han funcionado o no han funcionado, el nivel de conversión. Entonces, normalmente los dos grandes departamentos que te suelen pedir las cosas de una manera más ambigua y en las que se nota más si tú le has metido un poquito de estudio previo es el financiero y el de marketing-venta, ¿no? Entonces, esa parte está muy bien. Luego también te digo, cuando llegas a la empresa, igual que decíamos antes, no utilizan Tableau, de repente utilizan su herramienta, lo mejor que puedes hacer es ponerte a hablar con todo el mundo. O sea, si consigues entrar en la empresa, sé pesado, muy pesado. O sea, merece la pena. Durante el primer mes persigue a todo el mundo, pregúntale por qué hace, cómo lo hace, qué necesita saber, qué indicadores busca, porque tú ya pues te vas haciendo ahí tu libretita y te vas apuntando tus cosas y luego es mucho más fácil, ¿no? Aparte de que vas haciendo amigos y vas conociendo a la gente, pues vas entendiendo un poquito cómo trabajan, ¿no? Dos por uno, sí, Que es totalmente. importante, pero sobre todo eso, ¿no? Para entender cómo funcionan y cuál es
sobre todo también entender, en Impress nos pasaba, ¿no? La estacionalidad. El departamento de finanzas, por ejemplo, sabíamos que el último trimestre del año iba de cabeza y te iba a estar pidiendo un gran volumen de información y vas a tener que estar preparando muchos reports para finanzas. Marketing sabías, por ejemplo, pues que tenía los picos, ¿no? Del Black Friday, la campaña de Navidad, la campaña de verano. Entonces, para que tú también te puedas planificar mejor y organizar mejor tu trabajo, saber cuáles son los picos de trabajo dentro de la empresa de cada departamento es muy importante, porque así tú también sabes, ¿no? Qué momentos vas a tener más tranquilos para gestionarte tus bases, limpiar tus datos, estar mejorando un poquito todo, o cuándo es el momento en el que no, prepárate para currar 12 horitas al día, que te va a estar llamando todo el mundo y vas a tener que estar preparando ahí dashboards para todo, ¿no? Hasta Entonces, arriba. ya te digo, creo que como preparación previa, pues siempre está bien esa parte financiera y de marketing ventas, empaparse un poquito de conceptos y luego ya, claro, el mundillo de cada empresa, depende un poco del sector. Está muy bien todo lo que estás diciendo porque realmente es el oro negro que necesitamos, ¿vale? El hecho de decir, has dicho algo que es muy importante como el hecho de haz amigos, ¿vale? Más que haz amigos, habla con todo el mundo. Y claro, eso yo lo siento, pero meto enseguida mis miedos, los miedos que tenemos todos, los síndromes del impostor, ahí luchan mucho como para no hacerte preguntar, no hacerte sobresalir. Cojo también estos de mi generación X, ¿eh? Que millennials y más adelante venís mejor en ese sentido. No Pero creas, ¿eh? O sea, justamente los millennials creo que empezamos a ser de las primeras generaciones a las que nos cuesta mucho relacionarnos. O sea, hemos empezado a vivir ya con la pantalla. eso lo veo, pero yo pensaba que si erais más reclamadores de cuando necesitabais algo fuera información o cualquier otra Sí, cosa. exacto. O sea, somos, se nos da muy bien pedir, Ah, vale. pero por lo general, de manera proactiva, ir a hablar y entablar esa conversación cuesta. Porque, bueno, si ya dicen, ¿no? Lo de que se considera que las llamadas telefónicas son Sí, tío. No, yo eso excesivas, lo ¿no? paso fatal. Nada. Ahora estamos Que, con el levanteo de Barclays del día 9 y estoy llamando a los alumnos y alumnas por teléfono y me va muy bien. Pero pido claro, perdón antes de seguir contigo. Es que me siento exacto. como un teleoperador de Orange, ¿sabes? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Entonces, claro, pues según qué perfil, de qué edad, ¿no? Que esté, pues, por debajo de los 35, quizá el hecho de decir, ostras, si yo en mi primera semana tengo que ir yo a hablar a la gente sin que me hayan pedido nada de manera proactiva, bueno, sí. Sí, porque luego te van a venir a pedir a ti, ¿no? Entonces, mejor que hayas ido tú antes y ya se sepan tu nombre y tú sepas también lo que necesitan. Muy bien, pues vamos a pasar ahora. Esto es lo siento, pero es un chiste local de aquí de España, pero tengo que hacerlo si no reviento. Vamos a pasar, compañeros y compañeras, a la nave del misterio, ¿vale? Vamos a hablar del futuro, Víctor, ¿vale? Seamos como Iker Jiménez, montémonos en una nave estelar que nos lleva 5, 8, 10 años más adelante. Ahora esto sí que te hemos puesto entre Héctor y yo, te estamos poniendo en una cuerda tan fina de Circo du Soleil con piscina, de tiburones, ¿vale? Pero lo que queremos ahora es, vale, incluso con todo eso y sabiendo que es muy difícil por cómo está evolucionando todo, ¿cómo lo Ujú. ves esto de aquí a 5 años? ¿En dónde podemos estar o dónde podemos tirar tiros al aire para seguirlos? ¿Tú qué crees? Es un triple absoluto, ¿eh? Hablar de 5 años en el Da sector igual, tecnológico. 2. De ahí no bajo, ¿eh? No, no, no. O sea, si ya creo que es igual de arriesgado hablar de 2 que hablar de 5, ¿eh? O sea, irte más allá de medio año últimamente es complicado. Pero creo que un sector que lo está petando, pero le queda mucho recorrido, sobre todo en Europa, es la robótica. Eh, de hecho, he hablado con varias empresas, ¿no? Ahora a raíz de mi último trabajo, que se están empezando a especializar en la parte de robótica y al final lo están empezando a llamar muchas empresas y los gurús tecnológicos, ¿no? Satya Nadella y compañía, lo están empezando a llamar la IA física. Ok. Creen que el siguiente paso de la IA está yendo ya y seguirá yendo hacia la robótica. ¿En qué campo? No lo tengo muy claro. Creo que el sector salud va a tener mucho peso, mucha fuerza, tema de exoesqueletos, tema de incluso de trabajar con, ya te lo diré, tratamientos contra enfermedades, pues como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Pues hay empresas ya, de hecho, que tenemos en España que están trabajando pues todo lo que es la propulsión remota de ciertos tratamientos de quimioterapia que hacen efecto directo en el órgano dañado. O sea, empieza a trabajarse ya la robótica a niveles muy finos y sobre todo eso, ¿no? Combinada con la IA. Entonces creo que ahí hay un nicho de mercado que aún le queda mucho, sobre todo en Europa. Asia está más adelantada y Estados Unidos me imagino que también, aunque siempre muestra menos. Sí. Y luego, aparte de la robótica, un sector que ahora veo que se está cruzando mucho con el de los datos y que tiene sentido es el de la ciberseguridad. Al final,
cada vez, y sobre todo ligada con la IA, ¿no? Pues ahora con la ley, con la IA nos quieren imponer a nivel europeo, todos los problemas que tenemos de cloud, que no tenemos cloud europeo, o muy poquitas empresas lo están trabajando, ¿no? El cloud soberano y demás, Sí. hace que, claro, estás utilizando la inteligencia artificial, pero los datos te vienen de aquí, bueno, tus datos son tuyos, el cloud lo estás utilizando de fuera, la infraestructura también es de fuera, nada es, claro, entonces aquí pues todo lo que son las ISOs, la parte de ciberseguridad también está ganando mucho peso, entonces creo que la combinación de datos con ciber más IA y, por otro lado, IA más robótica pueden tener mucho peso en los próximos 2 años. 5 ya, no lo sé. En 5 años igual 5 años, que Dios reparta suerte. Claro que sí. ves a saber dónde estamos en 5 años. Mira, estamos ahora mismo que Luis y Héctor se han coordinado a nivel Mm. espacio-temporal, ¿vale? Agujero de gusano de Interestelar, y hemos venido a la misma pregunta. Era sobre todo, ya sí que vamos a particularizar un poco lo que es la búsqueda de trabajo en el sector de los datos. Recomendación, tip, top 5 de cosas que tú tengas en mente, que podríamos decirle no solamente a Luis y a Laura, sino al resto de gente que pueda ver este vídeo, que yo sinceramente, según está pasando esto, lo siento, pero creo que lo voy a colgar dentro de nuestro podcast abandonado desde hace 2 años, de la podcast Experience, y lo vamos a colgar incluso en abierto para todo el mundo. Está quedando una sesión muy chula. Pero ahora eso sí, centrémonos en nuestros alumnos y alumnas. ¿Qué les podemos decir a nivel de datos, ¿vale? Del sector de los datos, que tengan que ir a cuchillo en la boca con ello? ¿Tú qué crees en una entrevista de trabajo? A ver, creo, sí que me repito un poco, pero porque creo que es importante, ¿no? Obviamente, si vas con la formación, la experiencia no la tienes, estás optando a un perfil junior, aquí te puede jugar a favor el hecho de que conozcas el sector. O sea, si eres un perfil ya con cierta experiencia en el sector, aunque no en la parte de datos, pues tienes el conocimiento del sector, más luego la formación como complemento, entonces pues ya te abre la puerta más fácilmente. Sí. Si eres un perfil 100% junior, a ver, aquí hay un sector que siempre te abre la puerta que no es muy agradecido, que es la consultoría, pero que sí que es verdad, porque es duro, son muchas horas, es un trabajo que es sacrificado, son un poco trituradoras, casi todas, quitando las tecnológicas un poquito más avanzadas, pues la consultoría es durilla, pero sí que te da un poco pues el decir, en 2 años he hecho igual 12 de experiencia, ¿no? Entonces, te permite luego quizá ir a una entrevista futura para un sector que te atraiga más con ese bagaje previo y con el poder decir, pues tengo 2 años de experiencia en consultoría y he trabajado con 5 clientes distintos, he manejado estos volúmenes de datos. Si eres un perfil 100% junior, sin experiencia previa y sin conocer sector, el sector consultoría hay muchas, ¿eh? O sea, que al final tampoco te tienes que ir a las Big Four clásicas, súper tradicionales, corbata, ¿no? O sea, que al final hay muchas tecnológicas pequeñitas que son súper buenas, pero ahora la carga de trabajo suele ser alta independientemente de si son pequeñas o son grandes. Entonces, es un poco mentalizarte de eso. De cara a entrevista, lo que decía antes, creo que demostrar que aparte de que te has formado y entiendes sobre datos, estás al día más o menos de cómo funciona la IA y de cómo puedes aprovecharla para sacarle ventaja sobre todo a tu trabajo, demostrar que tienes inquietud por el negocio. Yo siempre que he hecho algún proceso de selección o directamente he ido a empresas que es que me gusta la empresa y entonces conozco la empresa y ya se nota, porque cuando tú vas te postulas para una vacante de una empresa que te gusta, pues se respira, al menos que se note que conoces del sector, ¿no? O que te has interesado. Si hay datos de la empresa públicos, intenta obtenerlos. Si puedes contactar con alguien anteriormente a la entrevista que es de la empresa y le puedes rascar alguna información, hazlo. Que no sea de recursos humanos preferiblemente, porque igual te encuentras con esa persona. Estamos hablando, yo sé que es obvio, pero lo dejamos claro, porque somos muy Sí, pesados aquí en Inco y no queremos decir que te hemos dicho que lo digas, ¿vale? Pero estamos hablando de correcto. LinkedIn, obviamente, ¿no? LinkedIn, sin duda. O sea, es la plataforma. Intentar ser originales en esas conexiones de LinkedIn siempre está bien, porque si eres un mensaje tipo, normalmente la gente pasa de ti. El típico de, he visto que tenemos red en común, pues que tengo tantos de esos que no les hago ni caso. Creo que sería muy interesante que compartamos red y aburridísimo. Sí. Merece más la pena tirar de un vídeo, de algo gracioso, de un chiste, algo que le llame la atención a la persona. O, obviamente, un mensaje serio, pero que se note que se lo has escrito a esa persona, que no es un mensaje tipo, que has hecho un hola, name, encantado de conectar contigo. Y a raíz de ahí también, pues, poder sacar un poco de información previa de la empresa para que cuando vas a la entrevista, pues vean que te has interesado, ¿no? Ahí sí que, bueno, son cositas
que siempre recomiendo. Y en su momento, cuando hacíamos también la otra formación, Ángel, yo soy muy fan de personalizar el currículum y la carta de presentación. A mí sé que es un curro. También te digo, no era lo mismo personalizar el currículum y la carta de presentación en 2016, que te lo tenías que hacer a mano con Canva como mucho, ahora que se lo tiras a ChatGPT, pagas 10 euros al mes y ya lo tienes, o Cloud, y es Perdona que que va. te interrumpa, eso totalmente, pero es que soy muy tonto, no pillo las cosas, ¿vale? Yo soy de Madrid, ¿vale? Sí, Entonces, con Z, cuidado. Pero me está Madrid, diciendo personalizar el currículum para cada empresa, ¿verdad, para cada Víctor? empresa, Ah, siempre. O sea, amigo. O sea que no me queda claro. son pijadas, pero Ujú. merecen la pena. O sea, a mí gente de recursos humanos me ha dicho que se fijan en esas cosas y se nota. Algo tan tonto como, por ejemplo, donde va tu foto o en el currículum, si hay alguna zona de color que no sea todo liso, blanco, gris, negro, que haya un color, que pongas el color corporativo de la empresa, aunque sea un pequeño círculo, un cuadrado, alguna tontería. Yo, por ejemplo, luego sí que es verdad que según el puesto al que estás postulando, pues si es 100% analítica de datos, el currículum tiene un cuerpo que va más enfocado a datos. Si vas más hacia project management o product management, pues le metes más parte de conocimiento de producto, de front, de back, de diseño incluso, ¿no? Pues lo que hayas podido hacer de formaciones, ¿no? Pues tener quizá 3 currículums tipo y en función de la vacante, tirar de uno o de otro, ¿no? Y luego con la carta de presentación lo mismo. Un texto que es general, que tú ya lo tienes y que te describe a ti como profesional, pero luego siempre, y ahora yo ya lo he hecho con herramientas de IA, o sea, directamente le paso la típica landing de cada empresa de nuestros valores Sí, misión, visión. y le tiras eso y le dices, combínamelo con mi carta de presentación, los valores de la empresa y hazme el documento cruzado. Y pones una carta de presentación en la que son las 4 tonterías que van cruzadas y ya eso, recursos humanos lo ve, incluso los gerentes, ¿no? Entonces, bueno, son tonterías, pero que quizá pues te van ayudando también a marcar un poquito la diferencia en el proceso de selección. Pues muy bien, mira, yo te he No tiene tenido que ver con casi. datos, ¿eh? Esto va aparte, pero No, bueno. no, esto ya empezamos la segunda hora de la sesión, como empezamos con estas pijadas. Además que tú y yo somos dos maniáticos, ¿sabes? Yo Sí, no sí, quería sí. decir nada de los vídeos, lo has sacado tú, ¿vale? Pero esto es capítulo 2. Pero te hemos tenido, tanto Héctor como yo, 45 minutos aquí en la cuerda floja, Circo du Soleil, con tiburones al fondo y tal, y ya llega el momento de relajar, sobre todo porque básicamente, entre pitos y flautas, con lo último que has comentado desde la respuesta a Luis, hasta has Mm. ventilado la pregunta 8 y 9. Y aparte también, por dejarte descansar, bebes un poquito y Laura y Luis aprovechar, abrimos micros y si queréis preguntarle algo, comentar algo o lo que sea, sin presión. Su LinkedIn lo tenéis y aparte él es una persona que está siempre súper disponible. Pero ahora mismo en directo queda mejor, ¿sabes? Sí, justamente he de decir que Héctor me ha sufrido en una semana muy mala de trabajo en la que no le contesté, pero normalmente estoy muy disponible y contesto muy rápido. Bueno, podemos decir, bueno, aunque luego lo saquemos a LinkedIn, podemos decirlo, ¿no? Que además has hecho un cambio de posición, ¿verdad, Víctor? Sí, ahora en el próximo mes ya me marcho del clúster de la empresa en la que estoy ahora, me marcho a T-Systems, que bueno, es la filial española de Deutsche Telekom, que es, bueno, pues una de las empresas, bueno, creo que a nivel de telecomunicaciones es la más grande de Europa ahora mismo. Sí, sí. Nada, si buscáis en Google, han sido los primeros en montar la primera factoría de IA en Europa propia y están también trabajando temas de cloud soberano para que tengamos cloud propio europeo con Europeo. nuestro propio espacio de datos y Sí. no depender ni de Estados Unidos ni de China para todo lo que es la gestión del dato. O sea que es una empresa muy potente y que a nivel tecnológico creo que va a tener proyectos muy interesantes. Y si alguien tiene que decir alguna tontería aquí soy yo, también está Klopp, el ex entrenador del Liverpool, con el Sí, micrófono magenta patrocinado por Deutsche Telekom comentando el mundial. sí, no, no, la T la tienes, vamos, el Bayern de Múnich la lleva bien grande, ¿eh? La camiseta. Así que, Laura, Luis, si tenéis alguna cosilla, ahora es el momentazo y no tiene por qué ser una pregunta. Cualquier inquietud o cualquier cosita que queréis compartir, esto pues, es una charla entre amigos, o sea que dale caña. Pues empiezo yo, que lo había dejado ahí en el chat, que va con relación a lo de la IA y es, en tu opinión, desde tu experiencia, estamos leyendo que hay cosas que las hace muy bien, otras que no. ¿Qué crees que no le deberíamos delegar nunca a la IA? Porque, a ver, el tema fórmulas y así, Ujú. ¿no? Ostras, nos ayuda mucho, ¿no? El discurrir, yo procuro no delegárselo, pero ¿cuál sería esa estructura de trabajo de esto sí, pero esto no? Claro, aquí sí que es verdad que somos
gente, o sea, en general, el analista de datos está trabajando, también dependiendo del sector, información muy sensible. Por ejemplo, trabajas para el sector salud, claro, estás trabajando quizá con datos de pacientes, con historiales médicos, quizá es el sector más delicado junto con el policial, que ahora mismo, el otro día justamente coincidí en una charla con el jefe del área de ciberseguridad de los Mossos d'Esquadra y también, ¿no? Decía que tienen un nivel de cortafuegos espectacular porque, claro, si consiguen meterles cualquier tipo de ransomware o cualquier tipo de ataque pues a equipos de la policía, el daño puede ser enorme, ¿no? Aquí depende mucho del sector y también de cómo trabajas a nivel interno con herramientas de IA, ¿no? Porque si tú tienes tu propio, digamos, no es lo mismo que trabaje la empresa con ChatGPT, con Cloud, con herramientas tipo estándar, donde ahí sí que tienes que vigilar mucho más a nivel de confidencialidad y de privacidad del dato, que si trabajas con tu propia herramienta interna, y aquí volvemos igual que antes, ¿no? Con el tema de Tableau o que utilicemos una herramienta in-house, ¿no? Ahora ya cada vez más se empieza a trabajar con empresas de cierto volumen, herramientas propias y entonces ahí sí que ya estás en un entorno seguro, le puedes volcar todos los datos, le puedes cargar facturas, le puedes cargar archivos sensibles y ahí ya sabes que las alucinaciones van a ser mucho menores porque la IA la estás entrenando solo con datos propios y no tiene inputs extraños, ¿no? de otros sectores y además pues las queries están siendo constantemente del mismo mundillo, ¿no? Y de los mismos perfiles. Si estás trabajando con herramientas externas o estándares, aquí sí que creo que las empresas, las que no lo están haciendo, deberían empezar a hacerlo, definir una política muy, muy clara sobre qué tipo de información se puede volcar y qué información no, porque no sabemos dónde va a llegar esta cesión de datos, sabemos. Entonces, es peligroso. Es peligroso y creo que las empresas aún no, y ahí es donde entra la parte de ciber, que decía antes, ¿no? Creo que lo que son equipos internos de ciberseguridad o auditoras de ciberseguridad van a tener mucho trabajo durante estos próximos años porque muchas empresas creo que van a sufrir muchos ataques por haber utilizado la IA de manera incorrecta, inconscientemente, y por haber sido imprudentes. Entonces, aquí, personalmente, un poco mi reflexión y que ya he compartido algunas veces con algún compañero es toda información que si fuera personal tuya no compartirías con nadie más allá de tu familia, no la cargues en ChatGPT. Si tú, por ejemplo, tus datos del banco no los pondrías ahí, no pongas los datos del banco o información bancaria de tu empresa, trabájalo tú, trabájalo con SQL, trabájalo con cualquier herramienta, pero no lo trabajes directamente sobre ChatGPT. Si es una cuestión más genérica o le quieres hacer la pregunta con números ficticios y no los números reales de facturación de la empresa para ver cómo hace el razonamiento y luego llevártelo a los números de tu compañía, pues también lo puedes hacer, ¿no? Pero aquí intentaría sobre todo eso. Si no estás en un entorno seguro con tu propia IA y entrenada solo con tus datos, intentaría dejarlo más a optimización de procesos básicos y todo lo que es información sensible, quedármela para dentro de la empresa. Sí, es que ya ni con las de pago, porque al final no sabes hacia dónde va. Ese es el problema. Que Cloud, por ejemplo, ahora está teniendo una fiebre enorme, ¿no? De gente que se está moviendo, porque sí que es verdad que a nivel de datos procesa mucho más rápido, procesa mucho mejor. Y es verdad que, sobre todo también en procesado de texto, es súper rápido y capta matices muy, muy finos. Pero claro, el día de mañana, y si de repente nos dicen que ahora el coste sube un 120% y si no pagas se van a ceder tus datos a terceros a cambio de que no pagues esa suscripción, claro, Ya si no lo la empresa sabes. ha comprometido información, va a tener que pagar y quizá muchas empresas, y yo lo veo, muchas empresas quizá caigan dentro de no mucho tiempo por el hecho de haber dependido en exceso de herramientas de inteligencia artificial, sobre todo startups, que ahora están intentando optimizar porque obviamente no tienes dinero, no puedes contratar a gente, automatizo cosas y luego te faltan perfiles y no puedes pagar tampoco las herramientas porque acaban siendo más caras que los perfiles que hubieras podido contratar, ¿no? O sea, Esa es otra, es verdad. un poco el pescado que se muerde la cola ahí. Total. Gracias, Víctor. Nada. Tenemos otra pregunta también de Luis que nos dice formación, certificado complementario, ¿qué es lo que sugieres? Bootcamp, ¿qué es lo que sugieres que es más práctico para seguir en el camino de los análisis de datos? Teniendo en cuenta que tú ya conoces que aquí es una formación de 220 horas, es el introductorio de Google, que mucha gente al poner el pie por primera vez aquí, pues a lo mejor dicen, un ciclo,
una formación, un certificado de profesionalidad, una formación ocupacional de estas del SEPE que dura solamente 3 meses. ¿Qué nos recomiendas, Víctor? Claro, aquí también depende un poco de si tienes claro que te vas a especializar en un sector o no. Lo que decíamos antes, si ya vienes previamente de un sector el cual dominas, intentaría buscar algo que ya vaya centrado, pues eso, ¿no? Analítica de datos al sector de la restauración, por ejemplo, ¿no? Pues si hay cursos más específicos ya de nicho que te permiten especializarte, genial. Si es algo más general, claro, aquí a nivel local, autonómico, nacional, puedes tener bootcamps muy buenos. No sé tampoco de si la gente está ubicada en España, si están ubicados también en otros países, pero sí que es verdad que a nivel de bootcamps, por ejemplo, en Cataluña ahora ha habido un recorte espectacular. O sea, las subvenciones que había enfocadas a todo lo que era ámbito formativo se han reducido muchísimo. Y hay muy poco curso de especialización en la parte técnica y de datos que venga subvencionado a nivel de Generalitat. No sé en otras comunidades cómo está el tema, pero ahora mismo creo que la vía más abundante es la de cursos online, pues a través de plataformas como puedan ser Coursera o como puedan ser otras, que te permiten también formarte y hacer alguna especialización. Luego también hay certificados que merecen la pena, sobre todo a nivel de currículum, pues si te vas a enfocar más en la parte de gestión de proyectos o de gestión de producto, pues como tienes, yo por ejemplo, con Scrum Alliance, tienes todos los que son pues de Product, de Scrum Master, incluso de más de la parte de analítica de datos, tienen alguno también de liderazgo, que es más enfocado a la parte de negocio. Son cursos que sí que tienen un coste, es verdad que pues rondan los 200, 300 dólares, no son baratos, pero sí que te permiten tener pues ese sello que también te acredita, que puedes ir renovando, también pues luego puedes participar en artículos, puedes participar en el mundillo de la tecnología, compartiendo conocimiento y también te permite pues ir un poco haciendo nombre, ¿no? Entonces, las certificaciones son caras siempre. Entonces, ahí merece la pena ir a una empresa que te las pague, que también las empresas normalmente tienen destinado un presupuesto siempre a que te puedas formar y certificar cada año, que entre los 1.000 y 2.000 euros, 500 euros, según la empresa, ronda, y siempre pues un certificado o dos puedes sacar, ¿no? Entonces, pues en el camino haz algo más gratuito como los de Coursera o más baratitos y cuando te metas en la empresa sácate estos de 300, 400 dólares que te los pueden costear ellos. Y mira, con el entusiasmo de hacerte esta pregunta me saltaba la otra que comentaba también precisamente Luis, respecto a esas consultorías, no las grandes, sino las consultorías medias y pequeñas, ¿en qué Sí. plataformas o en qué webs o en qué sitios podemos buscar ese tipo de entidades, ese tipo de consultorías? Aquí, a ver, por un lado tienes LinkedIn, que ya está, o sea, 80-85% de las vacantes de las empresas están en LinkedIn. Luego las grandes sí que es verdad que tienen sus propios portales o trabajan con otras plataformas, pero en LinkedIn se cuelgan yo creo que un porcentaje enorme de vacantes. Luego sí que es verdad que también las empresas que son un poquito más flexibles, guays, entre comillas, están en plataformas de búsqueda de empleo en remoto. Yo esto lo he ido descubriendo con el tiempo, ¿no? Hay muchas, tienes Remotely, tienes, bueno, es que no me acuerdo de los nombres ahora, pero si pones vacantes, gestión de producto, gestión de proyectos, análisis de datos en remoto, te salen las 4 o 5 primeras de la búsqueda de Google no pagadas. Son todas, eso, ¿no? Perfiles quizá pues de empresa mucho más flexible, de empresa que te ofrece el trabajo 100% remoto o híbrido un día en semana en oficina. Y estas suelen ser consultoras más pequeñitas, estilo boutique, que trabajan con clientes muy grandes, pero que son mucho más informales y que hacen cosas muy chulas. Yo sé de algunas que os puedo pasar nombre, lo que no sé si tienen vacantes abiertas, pero sé de algunas a nivel España que son muy chulas, que he ido conociendo y que son consultorías que hacen proyectos muy divertidos. Tanto en Barcelona como Madrid, Valencia, sé un poquito de... Pues luego Están si todas en quieres, ciudades grandes, eso sí. bueno, si son remotas no tenemos problema, pero en principio si Claro. quieres luego te pedimos por correo que nos las pases y se las pasamos por Slack a ellos y a ellas, ¿te parece? Sí, sí, claro. Súper. Bueno, yo sinceramente, yo empezaba ahora la segunda parte de la entrevista, pero hemos dicho 1 hora, estamos ya cogiendo incluso más, 1 horita y 3 minutos, y creo que tienes tu derecho a la paz mental. Ya. Entonces, Víctor, sobre todo, agradecerte de todo corazón de parte de Inco, de Héctor y mía, y también de Luis, Laura y el resto de la gente que nos verán
pues que hayas cedido este ratito de tu vida a compartir con nosotras. Decirte que te pueden buscar en LinkedIn, ¿con qué nombre? Tal y como aparezco, Víctor Barcelón Llovera, ahí estoy. Perfecto. Y que para cualquier cosita, obvio, si necesitas algo de nosotros aquí en INCO, aquí nos vas a tener siempre. Eso no tienes ni que decirlo, ¿vale? Así que nada. Yo por mi parte sí que te pediría que te quedaras un ratito más, ¿vale? Para comentarte un par de cosillas, pero yo lo que voy a hacer ya es para la grabación. No sin antes despedir. Vamos a realizar ahora mismo el sorteo de jamón. Lo siento por todos los que no estabais, cortamos la grabación.